Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo como mirando el resto de la jornada, lo primero que me pregunté es cuántas de las personas que iban a estar acá iban a tener la información que va un pasito más atrás de los entornos virtuales y la discapacidad, sino de, bueno, ¿qué pasa con los sujetos con discapacidad? ¿Qué pasó históricamente con los sujetos con discapacidad en cuanto a la educación? ¿Acá? Ahí está, gracias. Entonces vamos a empezar por ahí. Es un minutito que les cuento cómo venimos transitando el tema de discapacidad y educación a lo largo del tiempo. Bien, estas son las 4 instancias recorridas. Si en la primera instancia tenemos la exclusión. ¿De qué se trataba la exclusión? Nos podemos imaginar fácilmente. Las personas con discapacidad no accedían al sistema educativo. Eran sujetos del ámbito de la salud o simplemente quedaban en sus hogares sin acceso a ninguna educación, ni ninguna atención ni acompañamiento especializado. Después tenemos una segunda instancia que es la segregación, es decir, accedían a algunos servicios educativos, pero en ámbitos completamente separados y aislados de las personas o los estudiantes sin discapacidad. Tenemos la integración, donde las personas con discapacidad compartían espacios, quizás estaban en la misma institución, en el mismo ámbito educativo, pero no se compartían las aulas, ni las docencias, ni las experiencias educativas. Y finalmente tenemos la inclusión, que es la instancia en la que estamos ahora, en que la mayoría de las personas con discapacidad cursan sus estudios, realizan sus actividades, participan en eventos sociales y participan en la comunidad junto con las otras personas sin discapacidad. En este sentido, retomo un poco lo que decía la compañera de... Ay, estoy un poco sin mucho aire. Lo que decía la compañera del modelo, lo que se llama el modelo social de la discapacidad, que es algo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es que el entorno define cómo una persona con discapacidad transita su vida, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus posibilidades y a qué espacios accede. No depende esto de su discapacidad, sino de las oportunidades que le brinda el entorno. Bien, ¿qué pasa en los ámbitos tradicionales educativos comparado con los entornos virtuales? Tenemos varios elementos que son obstaculizadores del acceso a la educación. Si no se trabajan con esta perspectiva de analizar cuáles son y convertirlos en oportunidades en vez de que se posicionen como limitaciones. La primera dificultad, si hablamos de personas con discapacidad visual, son los textos escritos en formato papel. Ahí tenemos 2 tipos de escritos en formato papel. Los escritos de los pares, la circulación de la información entre pares, y los escritos que tienen que ver con la bibliografía de una cátedra. Ahí ya tenemos una primera limitación que tendremos que analizar cómo poder salvar o cómo resolver. La forma más fácil y la más que amplía más oportunidades es convertir estos textos en papel en formato digital. Y en un entorno virtual de aprendizaje esto sucede para todos, no sucede especialmente para la persona con discapacidad. Después la persona con discapacidad visual, quizá si es un archivo en PDF, por ejemplo, a veces tiene que hacer un proceso posterior para que sea totalmente accesible y amigable. Pero en principio, que ya está en formato digital, como decía, tanto la bibliografía como los aportes y la comunicación y las formas de interacción con sus compañeros de espacio curricular, es un paso adelante para que favorece su trayectoria educativa. Otro posible limitador son los soportes audiovisuales. ¿Sí? Yo estando, por ejemplo, acompañando a estudiantes con discapacidad en una materia que trabajaba sobre economía e historia, uno de los recursos que usaba el docente era la película Tiempos Modernos. Como sabemos la mayoría, Tiempos Modernos es una película muda,
Entonces, ¿qué hacemos con esto? El docente ya sabía que era un aula, no era un aula virtual, era un aula física donde el docente veía todos los días a su estudiante con discapacidad visual sentado en el aula, y cuando trajo la película y la empezó a proyectar, dijo, y ahí recién se dio cuenta. Así como hablamos de micromachismos, hay microdiscriminaciones que no son intencionales, no es que hay una intencionalidad de generar una separación, una segregación, pero sí suceden y no necesariamente la presencia evidente de una necesidad hace que haya una modificación de algunas actitudes o algunos materiales o algunas propuestas pedagógicas de los docentes. En cuanto a los soportes audiovisuales, entonces, pensar que hay una práctica, una técnica que se llama audiodescripción, que consiste en narrar, que haya una voz en off, que narre toda la información visual que aporta contenido a ese material y que no tiene una equivalencia desde la oralidad o de los sonidos ambientales que puede estar, que se presentan. Entonces, repasando en los textos escritos, el formato digital, en los soportes audiovisuales, el tema de la audiodescripción va subsanando estas limitaciones en la accesibilidad. Finalmente, la información en el aula. En el aula tradicional tenemos el pizarrón. El pizarrón como recurso básico de la mayoría de los docentes. ¿Qué pasa con el pizarrón? El pizarrón debe ser narrado para que pueda ser accesible a la persona con discapacidad. Y esto requiere, vuelvo al ejemplo de tiempos modernos, requiere todo un ejercicio nuevo para el docente que se encuentra en un aula con estudiantes con discapacidad visual. Y esto, nuevamente, vuelve a ser subsanado desde los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el pizarrón está dado por el espacio del aula virtual, donde todos los recursos están mayormente puestos por escritos, o son recursos multimediales, o son enlaces que pueden ser accesibles sin la mediación del docente, ni que el docente necesite cambiar su práctica específicamente pensando en el sujeto con discapacidad. Y acá introduzco el concepto de, así como hablábamos del modelo social de la discapacidad, del diseño universal, que también viene de la mano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El diseño universal, ¿qué quiere decir? Producir materiales, y por materiales hablamos de audiovisuales, textos u otros recursos que desde su génesis piensen en que va a haber una persona con discapacidad que necesita que estén garantizadas ciertas características de ese material para poder aproximarse. Es muy valioso lo que plantean las compañeras de pensar una plataforma desde cero con la accesibilidad. Porque cuando se piensan las cosas desde su génesis, contemplando la accesibilidad, es mucho más sencillo que cuando no se pensaron y después hay que empezar a reformular y a rearmar todo lo que se hizo. Esto requiere la visibilidad de la discapacidad. Y este es el punto que a veces se nos pasa muchas veces, que no está en el imaginario de la mayoría de los ámbitos que hay un sujeto con discapacidad del otro lado de la pantalla o incluso en el asiento de la primera fila de nuestra aula. Bien, cuando hablamos de formatos digitales accesibles, las personas con discapacidad visual pueden ser o están divididas de acuerdo a la gravedad o el alcance de su patología en dos grupos. Por un lado, las personas con baja visión, que son aquellas que pueden usar su capacidad visual, aunque está reducida, para leer y para acceder a los materiales de estudio. ¿Qué hacen las personas con baja visión? Usan lo que se llama un ampliador de pantalla,
que no solo agranda, sino también puede cambiar contraste, luminosidad, tipos de letras. Hay diferentes adaptaciones, colores, hay diferentes ajustes que se pueden hacer que pueden favorecer mucho, de acuerdo a su patología y su capacidad visual, el acceso a la información. Tenemos también para las personas con ceguera que lo que usan para acceder es un lector de pantalla. Un lector de pantalla es una voz sintética que lo que hace es leer de manera organizada toda la información que va apareciendo en pantalla. Para que pueda leer toda esta información también tiene que tener algunas características que contemplen la accesibilidad. Porque, por ejemplo, si hay una imagen y esta imagen no tiene a su vez lo que se llama un texto alternativo, el lector de pantalla no describe la imagen. Necesita de ese insumo que aporta quien produjo el material del texto alternativo para poder ser accesible. Bien, la construcción de un entorno accesible entonces tiene 3 patas. Primero, una plataforma virtual que sea accesible. ¿Sí? Porque si no tenemos un ámbito accesible, de ahí en más, todo lo que pongamos adentro nunca va a poder ser utilizado. La segunda pata son los recursos y actividades. Me tengo un segundo en las actividades también. No basta con que la bibliografía sea accesible, sino que la actividad propuesta en base a esa bibliografía tiene que ser viable de ser realizada. Y si no es absolutamente accesible, por ejemplo, uno de los recursos puede ser plantear trabajos colaborativos donde haya la posibilidad de que exista una división de roles entre las diferentes personas que participan de ese grupo. Y finalmente, profesionales involucrados. Y acá también es importante detenerse en que no basta con que el soporte esté accesible, no basta con poner un intérprete de lengua de señas. Tiene que haber una mirada pedagógica que analice y observe cuáles son las propuestas que se realizan. Hay otra cosa que introduce la convención, que es el concepto de ajustes razonables. Ajustes razonables es, bueno, estos son los objetivos pedagógicos que yo pretendo del tránsito por mi materia. ¿Todos estos son accesibles para una persona con discapacidad? Si todos estos no son accesibles, ¿qué ajuste puedo hacer para que su tránsito sea igual de rico, aunque sea diverso? Y finalmente, las implicancias vinculares. Cuando uno se aproxima a una persona con discapacidad, cuando cualquier persona se acerca a una persona con discapacidad, lo hace con sus prejuicios, con sus miedos y también con su desconocimiento. No todos sabemos de todo y no está mal. El punto es cuán abiertos estamos a saber del otro una vez que lo encontramos o una vez que visibilizamos su presencia. Entonces, cuando sucede el encuentro en un entorno virtual, la discapacidad no se ve. No se ve porque es una foto, es un nombre, es una persona como cualquier otra. Y esto no va en la línea de ocultemos la discapacidad, sino de que posicionemos a los sujetos por delante de su discapacidad. Una persona es una persona con discapacidad, pero es una persona finalmente no, en principio. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que además de todas sus características personales, de contexto y demás, tiene discapacidad. Y insisto en esto, el entorno virtual favorece mucho esta cosa de me encuentro con otro, dialogo con otro, interactúo con otro, trabajo con otro y quizá en algún momento me entero que esta persona tiene discapacidad. Y esto rompe con todos los prejuicios y con todos los mitos que uno podía traer desde afuera. Dice una gráfica que puse, un chiste gráfico que dice: hay un diálogo entre una persona que está parada y una persona en silla de ruedas. La persona que está parada dice, pensando, ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con... Y la persona en silla de ruedas dice, mi nombre es Alberto, para que todos seamos Alberto, Juan, Dante, Ana. No, y no una persona con o sin discapacidad. Bien.